¿Está el micrófono? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estamos, como ya sabéis, para presentar el doble CD de la obra pianística de Elena Romero. Soy Mercedes Zavala, parte de la Junta Directiva de la Asociación Mujeres en la Música. Cuando era presidenta hace 3 años fue cuando empezamos a hacer este proyecto que hoy ve la luz, de la mano de Alberto Portugués, que luego interpretará algunas de las piezas, Blanca Alfonso, que se ha dedicado de las notas al programa y del trabajo sobre la obra, Tomás Marco, que ha tenido el privilegio además de conocer a Elena y conoce bien su vida y ha sido compañero además, y Enrique Fernández Romero, su hijo, que ha sido realmente también el productor del disco. Entonces vamos a hablar un poco de las circunstancias que rodean la obra de Elena, la historia de cómo ha sido que este disco pueda ver la luz, y empiezo por presentar eso a Enrique Fernández Romero, que nos cuente un poco su participación en el proyecto. Bueno, se oye, ¿no? Sí. Hola. Bueno, ante todo, estoy emocionado porque pienso que un día como hoy habría sido uno de los días más hermosos de la vida de Elena. En fin, aunque sea póstumo, yo tengo que agradecer en su nombre a todos aquellos que habéis trabajado tanto para este disco. Cómo no, en primerísimo lugar, Alberto Portugués, magnífico maestro y gran artista, que se tomó un interés con gran entusiasmo desde el principio en la música de Elena, cuando descubrió una partitura suya, por casualidad, en la tapa del piano de mi hija. Y entonces, a raíz de entonces, revolvió Roma con Santiago, literalmente, para encontrar todas las obras para piano, entre otras, de Elena, que estaban bastante dispersas, y al final fue capaz de producir esta impresionante integral, que cuando la escuchéis realmente veréis la clase del ejecutante que ha traducido ese sentimiento con el que compuso mi madre. También tengo que agradecer a Blanca, que se ha tomado tanto interés en hacer este librito de presentación con tanta fidelidad y que, bueno, no solo eso, sino que además se ha buscado los traductores y ha hecho posible también con sus contactos este acto. En fin, un trabajo con una devoción impresionante también. Mercedes, bueno, ¿qué voy a decir? La Asociación de Mujeres en la Música, que fue capital al final de la vida de mi madre para que ella saliera un poco de aquel estupor, aquel sopor en el que estaba y compusiera aún algunas obras con otro estilo, como veréis en el disco, con lo cual completó aún más toda su variedad creadora. Tomás Marco, gran maestro, también la conocía y él hablará de ello. Y finalmente, yo creo que ya he dicho todo. Ah, sí, la Fundación Marc, también tengo que agradecerle a la Fundación Marc que nos haya acogido para este acto de presentación. Tengo que decir que mi madre siempre estuvo muy vinculada a la Fundación Marc, y yo recuerdo que alguna vez vine a algún concierto suyo aquí cuando este edificio no era como es ahora, con lo cual me alegra ver que todos progresamos después de todo y a pesar de todo. Bueno, y nada más, muchas gracias. Cedo la palabra ya a quien me sigue, a Mercedes. Gracias, Enrique. La verdad es que sí, tiene que ser un momento emocionante, ¿no?
Yo quería insistir también en el agradecimiento a la Fundación Juan March, porque voy a hablar un poco ahora de cómo Alberto Portugués y yo nos conocimos cuando era presidenta de la asociación, creo que era de 2007 o por ahí. Y en realidad, desde que yo conocí la obra de Elena Romero y la situación en que estaba su música, inédita en general y desconocida, y que había sido socia de la asociación, aunque yo no la había conocido personalmente, desde el principio fue una preocupación de la asociación lograr que su obra no se pierda, ¿no? Entonces, en esto hay que agradecer a la generosidad de la Fundación Juan March y el papel que lleva el archivo de la Fundación en el mantenimiento de esta documentación y el legado de estos compositores. Hubo un acto este año de presentación de este legado, en que hubo un estupendo concierto con Ana Tona y Jorge Robaina, con parte de las canciones de Elena. Y bueno, pues eso, más allá de este acto, la importancia de que el legado de la obra de Elena Romero esté aquí, ¿no? Esa realmente fue la misión principal de la asociación, yo creo, y se culminó hace poco. Tengo que agradecer mucho a Enrique y a Agustín también, y a Charo Mavillar, que está aquí, a su sobrina, que han sido magnánimos, generosos, no han puesto ningún impedimento, al revés, están convencidos de que hay que proteger la obra de su madre, y nos han ayudado muchísimo. No siempre es así, lo sabemos los que trabajamos con los herederos, y se lo agradezco mucho. Esto es posible también por su colaboración. Y yo no voy a decir mucho más, simplemente que el trabajo que hicimos en la asociación es el que queremos hacer en general, pues eso, que el legado de las compositoras no se pierda, que se vea, que se pueda consultar, que se pueda valorar y que se pueda interpretar. Y el momento de hoy es muy importante porque hemos hecho realidad. En fin, yo no me quiero poner ningún mérito, quiero decir que esto ha sido una labor muy, sobre todo de Enrique, de Alberto, y con la ayuda de Blanca han logrado sacar el disco, que no ha sido nada fácil, pero por lo menos ahora tenemos eso en la mano, ¿no? Que es muy importante. Entonces vamos a, si te parece, Tomás, hablas tú un poco de... Sí, muy bien, buenas Elena. tardes. Voy a hablar un poco, la voy a situar a Elena dentro del panorama compositivo español de su momento, porque de las obras en concreto va a hablar Blanca después y las vamos a oír tocadas por Alberto Portugués. Evidentemente no quiero ser muy largo, porque de lo que se trata aquí es de recuperar la obra compositiva de Elena Romero, y la obra compositiva de cualquier compositor se recupera escuchándola. Hablar de ella está muy bien, pero lo principal es escucharla, y es lo que vamos a hacer hoy, y es lo que podrán hacer ustedes también cuando escuchen el disco. Yo conocí a Elena, creo que me la presentó Gerardo Gombau. La referencia a Gerardo Gombau no es, creo, puramente casual, porque de alguna manera ella pertenece a la misma generación de Gombau. Son dos autores que nacen un poquito después de lo que hubiera sido la generación del 27, es decir, que su desarrollo es justo inmediatamente después de la Guerra Civil, y también son autores que, siendo ellos un poquito más mayores que Javier Monsalvache, están en esa intergeneración que existe entre la generación del 27 y la generación posterior después de la Guerra Civil. Y también creo que tiene otras connotaciones con Gerardo, porque en la evolución estilística de Elena Romero, pues observamos algunas cosas que estaban presentes también en Gerardo Gombau: un cambio de estilo en un determinado momento, un acercamiento a determinados postulados que son más avanzados, que incluso tienen que ver al final con cierto tipo de vanguardia. En Elena Romero encontramos al final de su obra pues obras que son politonales, o que son prácticamente atonales e incluso seriales a su manera, naturalmente, pero un poco era lo que le ocurría a esos intergeneracionales que supieron evolucionar desde un momento que pertenece a su formación y el momento en que después tienen una carrera larga, pues realmente su obra va evolucionando. Yo diría también que lo importante en Elena Romero no solo es que sea una compositora muy considerable, sino que es una persona que integra la música de una manera general e integral. Porque ella es compositora, pero ella fue una excelente pianista y fue también directora de orquesta. Ella era madrileña, había nacido en Madrid, pero está también vinculada, de cierta manera, a Cataluña, porque estudió en la Academia Marshall, en Barcelona, estudió el piano allí, pero también estudió allí la composición.
Generalmente en sus biografías se suele... Hay una cierta confusión. En unos sitios dice que fue alumna de Joan Lamote de Grignon y en otros que fue de Ricardo Lamote de Grignon. Y la verdad es que, hablando un poco, lo que ocurre es que estudió con ambos, que eran padre e hijo, porque Joan Lamote de Grignon es el primer maestro que ella conoce cuando va a estudiar piano a la Academia Marshall. Y además Joan Lamote de Grignon era un excelente director de orquesta, cosa que a ella le interesaba mucho. Y luego Ricardo Lamote de Grignon, que tiene otro estilo, se nota además cierta influencia de Ricardo en algunas de sus obras. Y finalmente, digamos que este aspecto de la dirección de orquesta, que también le interesó, le llevó a estudiar con Ataúlfo Argenta la dirección y a ponerse al frente de algunas orquestas que en cierta medida, aunque hay alguna directora española anterior que dirigió más bien conjuntos reducidos, sin embargo, de alguna manera se podría decir que fue la primera directora que se puso al frente de una gran orquesta siendo española. Por otro lado, digamos que su música, que tiene una diversidad de estilos a lo largo de la evolución, ella parte de una cierta influencia francesa, que le venía también del ambiente catalán de aquella época, cierta influencia de Debussy en sus primeras obras, pero luego pasa a un momento relativamente stravinskiano neoclásico, que al final evoluciona a eso que hemos dicho antes, de la polaridad, tonalismo, incluso serialismo. Pero digamos que en cierta medida está vinculada a su amor por determinadas formas muy concretas y no demasiado amplias. En ese sentido, él ya trabaja mucho el piano, trabaja mucho la obra vocal, las canciones de Elena Romero son muy interesantes, y también yo diría que eso se refleja en su música orquestal. Yo no he tenido ocasión de escuchar mucha música orquestal de ella, pero sí conozco, por ejemplo, Títeres, que es quizás su obra orquestal más importante, con la que ganó el premio Pedrell, e incluso la obra sobre los dos temas sudafricanos, que se dio en Inglaterra y que es una obra realmente interesante, porque ella, que en algún momento tocó, no de una manera directa del nacionalismo de primera generación, digamos, pero sí de una manera pues enraizada en su contexto, tocó el tema nacionalista. Sin embargo, aquí vemos que es un tema que le interesa por el acercamiento a lo popular, pero que lo popular puede ser, en este caso, por ejemplo, sudafricano. El caso de esas dos piezas a que me he referido. Bien, en todo caso, digamos que la situación de Elena Romero está clara en el transcurso de la música española, que es un eslabón importante en el mismo y que merece la pena recuperar su obra. Somos un país muy desmemoriado que realmente, una vez que uno se muere, e incluso antes de morirse, le hacen más bien poco caso. Pero esto realmente que ha ocurrido también con Elena Romero, ha ocurrido prácticamente con todos nuestros compositores, con muy pocas excepciones, quizá con alguna obra concreta. Hace poco hablábamos, antes de empezar esta sesión, pues del congreso que acaba de haber en Alcalá de Henares en torno a Roberto Gerard, que es un compositor que sigue sin ser redescubierto en España, o de todo lo que ocurre en torno a las programaciones de nuestras grandes orquestas, que realmente su repertorio español es muy limitado a muy pocas obras. Bien, yo diría que tampoco hay por circunscribirse solo a las orquestas. Afortunadamente hay vida fuera de las orquestas, incluso hay vida fuera del Teatro Real, y realmente pues para eso están los pianistas, están los cantantes, está la música de cámara, y yo creo que ahí hay un terreno en el que explorar la obra de Elena Romero, que ahora en su concreción y en la aportación real obra a obra, y que es lo que recoge este concierto y este disco, pues Blanca nos lo va a hacer mucho mejor de lo que yo pudiera hacerlo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? No sé si se oye. ¿Sí? ¿Se oye o no? Sí. No lo sé. No lo sé. ¿Se oye? Ahora sí. Bueno, buenas tardes. No, Tomás Marco ya pues ha dicho muchísimas cosas, sobre todo sobre su vida, su obra. Pero bueno, yo quería hacer hincapié en una cosa, ¿no? En los 4 estilos muy definidos que tiene su música, o lo que yo he podido ver en toda esta obra, ¿no? Además que los va componiendo por orden cronológico, no los mezcla. Entonces empieza su obra con un matiz muy impresionista, fruto de sus primeros maestros, que fueron Salvador Bacariz y Ricardo Lamote de Grignon también. Y posteriormente empieza a componer en un estilo neoclásico, porque bueno, pues a partir de la generación del 27 en literatura,
pues vuelve ese gusto por los clásicos, sobre todo en cuanto a formas literarias y también en cuanto a formas de componer en música, sonatas, sinfonías, cuartetos. Y de esta época también tiene Elena pues, varias sonatas para piano, y escucharemos una de ellas dentro de un rato. Y posteriormente de ese neoclásico pasa al estilo nacionalista. Ella fue también discípula de Joaquín Turina, y a la muerte de este, en 1949, compuso una de sus obras más representativas, que es Canto a Turina. Hizo 3 versiones de esta obra, una para orquesta de cuerda, otra para piano y otra para orquesta sinfónica. Y después también de esta época nacionalista, bueno, tuvo un parón grande en su vida porque, bueno, murió su marido, eso se lo puede decir Enrique, estupendamente lo conocerá. Y entonces todo ese soporte que ella tenía se vino un poco abajo, se vio sola con 2 hijos. Salvador Bacarís le dijo que se fuera a Francia, no se atrevió y se quedó aquí. Y entonces esos años, que fueron pues 10 años o más, dejó casi de componer, se dedicó a la enseñanza principalmente. Entonces, después de 1970, que es cuando ya muere Franco y hay un resurgir un poco, en todo, porque hay que decir también que Elena era republicana, o sea, a pesar de haber nacido en una familia conservadora y de clase media alta, se decantó después por la República y, bueno, colaboró activamente durante la guerra y con la República. Y después de... después de este parón de años que tuvo, cuando se creó la Asociación de Mujeres en la Música, le empezaron a encargar obras nuevas. Ella se había encargado por su cuenta de investigar todas las corrientes de vanguardia y empezó a componer más en este estilo. Y tiene, pues también escucharemos una obra de estas, como Naturaleza, Metafísica, Controversia, Fantasía Temática, en fin, obras que no tienen nada que ver ni en el tratamiento del instrumento en el piano, como vamos a ver ahora, con lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces, bueno, Alberto nos va a contar ahora un poquito también cómo conocía esta música y, bueno, quería presentar también lo que va a tocar ahora. En primer lugar, va a tocar uno de los preludios de invierno, que se llaman 3 preludios de invierno, pero el segundo solo compuso, se llamaban 3 preludios de invierno, pero en realidad solo había 2, porque el tercero estaba totalmente ilegible y no se ha podido recuperar. Y va a tocar el segundo, que se llama Jugando con la nieve, aunque tampoco el título está definido, tenía 2, los tachó y los dejó ahí un poco para que pusiéramos nosotros el título que quisiéramos también, ¿no? Porque, como apuntaba Enrique, pues su obra estaba muy dispersa. Esto ha sido un trabajo, no solo, o sea, era como empezar a componer un puzzle con todas las piezas sueltas por ahí hasta que hemos conseguido recomponerlo y en este disco, ¿no? Bueno, esta primera obra que vamos a escuchar es de un carácter impresionista, el primero. La segunda obra, la sonata en re, es una sonata totalmente al estilo clásico, más bien se podría decir al estilo de una sonata Scarlatti, compuesta en un solo movimiento, de una estructura muy sencilla, pero muy, muy bonita, muy interesante. Después escucharemos 2 obras nacionalistas, que es Canto a Turina, esta que compuso como homenaje a su maestro, y De noche en el Albaicín, que también es una obra nacionalista. Y por último, Sugerencias, que es una obra que no tiene nada que ver con todo lo anterior, sino solamente pues eso, música tonal, que parece que está como jugando con el piano, sugiriendo lo que le va saliendo en ese momento, ¿no? Con muchísimos cambios de matices, de compases, utilizando todo el teclado, usando el clúster, que es golpear con los puños el piano, glisandos, deslizamientos, en fin, no tiene nada que ver. Y entonces vamos a ir viendo un poco en estas piezas que va a tocar Alberto la evolución de su obra a lo largo de toda su vida. Y bueno, nada más, agradecer también a la Fundación lo que se ha molestado en hacer esto. Y sí, lo que quería también, no sé si hay de instituciones culturales españolas públicas, pero sí hacer un llamamiento, porque este disco no ha sido posible que nadie apostara por él en España y ha tenido que ser una discográfica francesa lo que lo ha hecho. Y la verdad es una pena que ver la portada en francés y de los 3 textos que aparecen, que el español sea el último. Entonces, creo que hay que reflexionar sobre esto. A pesar de la crisis, yo creo que hay que apostar por lo que realmente vale, ¿no? Nada más. Hay que tocar. Bueno, buenas tardes. Yo primero de todo quisiera
agradecer Espera, no sé a la si- Fundación Marc que nos ha permitido, ofrecido la sala para este acto hoy, y a todos los presentes aquí, y contarles un poquito cómo entré en el mundo de Elena Romero y su música. Yo aparte de mi actividad profesional como músico, estoy muy interesado, apasionado por el trabajar por la paz en el mundo, en contra del militarismo, en contra de las armas, en defensa de los derechos humanos, y esto es lo que me ha puesto en contacto por accidente con Enrique, el hijo de Elena Romero, porque él también está en este movimiento, y un día él buscaba un profesor de flauta para enseñar voluntariamente en Palestina, y alguien que me conocía por este mundo de la paz y los derechos humanos le dio mi teléfono o mi dirección electrónica, y así entramos en contacto. Luego, en reuniones de este tema en el Parlamento Europeo en Bruselas, me invitó a su casa. Enrique vive en Bruselas, y ahí vi un manuscrito en el piano. Yo sabía que Enrique tenía 2 hijas que estudiaban el piano, y vi unas partituras, pero entre ellas estaba este manuscrito. Y me senté al piano y lo leí, me gustó, y le digo, ¿esto de quién es? Y dice, pues esto es de mi madre. Y entonces le pregunté si tenía más música, y me dijo, sí, pero yo no la tengo, está toda en Madrid. Ella vivió con mi hermano, y cuando falleció, que todo quedó ahí en casa, su piano y toda la música. Bueno, en un viaje que hice a Madrid, fui a la casa del hermano de Enrique, y ahí descubrí este tesoro. Me quedé solo durante horas abriendo todos los cajones con partituras, y encontré toda la música, no solamente la de ella, sino toda la que había ella estudiado, tocado. Y claro, cada vez que cogía algo, me iba al piano que estaba ahí a leer, y encontré un montón de obras, no solamente para piano, para canto y piano, música de cámara, orquestal, y bueno, fue realmente como descubrir un tesoro. También en las paredes había fotos de Elena Romero con ilustres músicos, cartas de ilustres músicos, todas que se ve de músicos que la querían y admiraban mucho, y así empezó todo. Y de ahí fue que fui a verla a Mercedes, a la Asociación de Mujeres en la Música. Mercedes era presidente en ese momento de la asociación, y de ahí empezó. Hicimos conciertos en Conde Duque, aquí, y luego en Londres. Y lo que he hecho ahora es la grabación de la obra integral para piano, y espero seguir con el resto, con la música de cámara y orquestal y coral. Hay muchísimas cosas por ser descubiertas por el mundo amante de la música. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, pues pueden bajar. Bueno, tú quieres... No, sencillamente ya nos vas a interpretar las obras que nos ha dicho Blanca, ¿no? Pasamos al concierto y... Entonces, ¿quieren bajar? Bajan para... Sí, vamos a apagar los micrófonos, ¿eh? Vale, gracias.
terminar con una nota muy, muy, muy española de Elena, un día que estaba de buen humor, y escribió para piano una guitarrata. Escribió dos, pero yo voy a tocar una pequeña.